Saludarlo al doctor Hamlet Suárez de la Academia Nacional de Medicina, integrante del GACH, asesor, es otorrinolaringólogo, coordinó un informe que actualiza los datos de los efectos COVID en Uruguay. Va a ser presentado en estas horas a los coordinadores del GACH. Ya se conocen algunos hallazgos respecto a este informe desde el comienzo de la pandemia hasta el término del primer trimestre de este 2021. Los registros de cánceres cayeron, por ejemplo, un 23%. Bueno, esto es la baja por la falta de pruebas de diagnóstico. Ya sabemos que va a empezar la presencialidad a partir del 17. Seguramente esta cifra cambie, pero esta es la estadística ahora. También por la reducción de la movilidad, claramente, ¿no? Se han registrado descensos en los estudios de Papa Nicolau en los primeros 2 meses de 2021. Con el virus circulando por el país, el tamizaje cayó a un 61%, las mamografías también descendieron un 75%, los análisis de detección de sangre en las heces usado para el diagnóstico de cáncer de colon se redujo en un 45%. Ese es el PCI, eso se siguió pidiendo y telefónicamente, o sea, cuando lo solicitás... Pero igual hubo una reducción, porque alguna resistencia... Claro, pero acá la presencialidad en el caso del PCI, de pérdida sanguíneas intestinales, ahí el doctor me lo confirmará, en realidad no sé cuál es la explicación, porque a mí me llamó un paciente y yo se lo coordino y se estaba haciendo, ¿no? Ahí va. Y después también está la situación esta de la neumonitis crónica post-COVID, ¿no? Y los casos de fibrosis muscular, el síndrome post-COVID que se le llama. ¿Cómo le va, Hamlet? Gracias por estar oyéndonos y acompañándonos esta mañana. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Sí, digamos, la labor de este grupo del GACH que coordino, que son de especialidades médicas, se enfocó en evaluar 2 temas. Uno, lo que se llaman los efectos post-COVID, que pusimos de esa manera post-COVID en el sentido de diferenciarlo. ¿Qué secuelas sanitarias y en enfermedades genera la infección aguda del COVID? Y el otro es el efecto no COVID, es decir, qué efecto tiene en la atención en todas las demás enfermedades, lo que se llaman enfermedades no transmisibles, el haber tenido un periodo de pandemia ya de 1 año con las restricciones asistenciales, sobre todo con un problema fundamental que es la presencialidad, que es básica en el diagnóstico médico. Entonces, se hizo un análisis por áreas de salud, por áreas de especialidad, que es lo que se está elevando en este momento. Con respecto a lo que ustedes me preguntaban, el área del sistema respiratorio, lo que se vio mundialmente es como que claramente el pulmón es uno de los órganos que más siente la afectación de la crisis aguda. Entonces, en realidad, por ejemplo, los estudios de los más sólidos que hay sobre una muestra de casi 350 pacientes internacionalmente, se vio que si haciéndoles estudios de imagen por tomografía computada en el lapso de 6 meses después de haber cursado la infección aguda, el patrón del estado pulmonar de la imagen era normal en un 50%. Entonces, de esos, hay un grupo de personas que mantienen una enfermedad autónoma que es lo más seguro, que es la más específica, vinculada, alejada y que tiene su propia autonomía como enfermedad post-COVID, la neumonitis crónica. Esto tiene que ver con el estado hiperinflamatorio del pulmón durante la infección, el desencadenamiento de lesiones, lo que se llama endoteliales, microtrombosis, trombosis generalizadas, se lesiona la parte más íntima de cada microvaso del pulmón, el endotelio, y después todo eso se va resolviendo, digamos, el organismo lo va resolviendo yendo a un estado de fibrosis, fibrótico. El estado fibrótico tiene en la intimidad, parecería, mucha relación con la función alterada de las citocinas, de algunas citocinas. La interleuquina 6 específicamente fue... Bueno, es decir, que esto se sabe hasta aspectos de la intimidad que llevan al estado de retracción y fibrosis. Y eso es insuficiencia respiratoria. ¿Y eso es una secuela que queda de por vida, doctor? ¿Queda de por vida? Exactamente.
exactamente con una, bueno, digamos, con una limitación enorme en calidad de vida y que lleva muchas veces la muerte, y que el instrumento, sobre todo para algunos grupos etarios que lo permite, es el trasplante pulmonar. Es decir, con una persona con fibrosis pulmonar no tiene posibilidad de una recuperación del estado fibroso. De todas maneras, los aspectos más íntimos de la especificidad de esta enfermedad no se pueden definir de una manera, digamos, definitiva, porque llevamos un año largo de pandemia y entonces estos son procesos que se han dado y se han evaluado durante todo el año pasado, sobre todo. En el Uruguay ya hay algún registro, no tenemos registros cuantificados de porcentaje, pero ya hay registros de pacientes con fibrosis pulmonar instalada. Hay una correlación bastante estrecha entre los pacientes que llegan a este estado de fibrosis pulmonar y la gravedad y el tiempo de internación en cuidado intensivo que debió padecer. Claro, eso es lo que yo quería... también relación... Eso es lo que yo quería preguntarle justamente, Suárez. O sea, estamos hablando, o sea, un 50% es una cifra realmente importante, ¿no? Pero estamos hablando... No, el 50% tiene patrón anormal. Patrón. No quiere decir que no, patrón anormal, pero de los que llegan obviamente a esta situación más complicada de fibrosis, con pérdida de esa compliance, esa capacidad ventilatoria normal, estamos hablando de aquellos pacientes que estuvieron en condiciones más delicadas, internados en un CTI, no los que transcurrieron la COVID en su casa como un cuadro gripal. Exactamente. Bien. Hay una correlación muy estrecha entre la gravedad de la infección aguda y las consecuencias posteriores. A lo que se suma a veces el estado previo del sistema pulmonar, ¿no? Es decir, por ejemplo, ni hablar una persona que fumador crónico, EPOC o lo que sea, ¿no? Doctor, yo quería consultarle sobre, pensando un poco a futuro, ¿no? Sobre la capacidad asistencial. ¿Qué tipo de especialidades van a tener mayor demanda? Y también consultarle si desde el GACH se está pensando en el día después. ¿Qué capacidad de atención se va a tener que de alguna manera ayudar o reforzar? Hablaba usted de donación de órganos. Bueno, ¿cómo se puede articular o cómo podemos proyectar el futuro y si se está trabajando en ese sentido? Bueno, mire, cada área tiene su preocupación específica. Ustedes hace un ratito mencionaban la oncológica. La oncológica, claramente, si uno hace una estimación de las personas que no se hicieron programas de tamizaje y en correlación con la positividad que esos exámenes presentan normalmente, por ejemplo, el Papa Nicolau tiene entre un 5 y un 7% cada 100 personas que se lo realizan de alteraciones, no quiere decir que de cáncer constituido del aparato genital femenino, pero sí lesiones precancerosas. Bueno, entonces, si uno tiene una merma muy importante, en algunas estimaciones se habla de unas 5.000 mujeres que no se hicieron el examen el año pasado. Bueno, es decir, son 5.000 personas que cursan lesiones de su útero sin conocerse. Entonces, en países donde este proceso llevó más tiempo, porque ese proceso se vio en todos lados, ya se hicieron modelos matemáticos de estimación. Nature Oncology acaba de publicar una publicación que habla que el cáncer de mama en 5 años, es decir, vio que los procesos habla de cura o control cuando cursan 5 años. En 5 años va a haber aumentado su mortalidad en el Reino Unido un 9%. El cáncer de colon un 16%. El cáncer de pulmón un 7%. Es decir que la estimación es que eso es el área de oncología. El área de nefrología ya ha tomado el programa de salud renal en Uruguay, es muy sólido y ya ha tomado, digamos, medidas para paliar el 20% menos de trasplantes renales que se hicieron el año pasado, la dificultad que hubo en seguir pacientes a veces de controles de insuficiencia renal crónica y diálisis. Digamos, eso hay que ver el lado del vaso medio lleno, es decir, que eso habla de la fortaleza del programa de salud renal. Ajá. Y
Así, distintas áreas. El área psiquiatría, por ejemplo, es otro tema, que se interlaza mucho según las bandas etarias, desde niños a adultos mayores, y han trabajado en el GACH en ese sentido, haciendo, digamos, cortes horizontales de este problema. Es decir, la afectación que tuvo el área psicológica en niños y adolescentes es, digamos, tiene denominadores comunes, pero es diferente al adulto mayor. Suárez, sí. Obviamente todo este análisis es realmente muy interesante en lo que tiene que ver con todas las repercusiones que esta pandemia está generando, y estos cortes que ustedes hacen evaluatorios en distintos niveles, digo, muestran cifras realmente preocupantes. ¿Ustedes sienten que el gobierno los escucha cuando ustedes hacen ahora, por ejemplo, estos análisis que realmente implican programar a futuro, cercano, mediano y de largo plazo, cantidad de acciones para corregir esta situación sanitaria que vivimos en el país? Vamos a ver, sí, hay una reunión, digamos, reuniones permanentes con los coordinadores generales con el gobierno, pero veamos un problema. Hoy el tema más que angustia más es el nivel de contagiosidad y la etapa aguda de la enfermedad. Claro, obviamente el foco, y yo supongo el foco de todas las autoridades están en esto. Pero, digamos, la labor nuestra, que no es, no es tan ejecutiva, es decir, no tomamos las decisiones sanitarias, es también mirar otros aspectos. Yo, si me permiten hacerles una breve anécdota que me gusta a veces presentarla. Cuando capitula Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial, a los 2 días, 5 integrantes de la Academia de Ciencias alemana, que eran opositores al régimen, con sus propias sillitas se sientan en una plaza destruida porque no había ni lugar donde sentarse en Berlín, para planear, pasadas las 24 horas de la capitulación de Alemania, cómo se iba a reconstruir las ciencias en Alemania. Es decir, está bien que hay alguien que en momentos de crisis aguda esté pensando en el día después, cómo se va a planear. Entonces, hoy no lo hay en el mundo, digamos, programas de compensación establecidos. Cada sociedad, de acuerdo a su realidad, está evaluando. Bueno, queremos dejar esto como aporte, visualizar el problema para cuando el control, que esperemos sea a la brevedad posible, de la etapa aguda de la pandemia, se pueda empezar a establecer de parte de las autoridades sanitarias las medidas necesarias para compensar los riesgos, ¿no? Tenemos que cerrar, pero me gustaría que me responda brevemente algo que creo que es importante. En los hallazgos de este informe que ustedes le van a presentar al GACH, ¿hay constatación de personas inmunizadas en su segunda dosis con la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que presenten problemas pulmonares igual, que le quede la secuela igual? Personas que no han tenido... No lo tenemos, ¿no? No lo tenemos. Eso seguramente está en el área de salud pública, que está el representante del GACH de vacunaciones, es decir, ellos son los que están no solo viendo problemas de la estrategia de vacunación, sino también de consecuencias. Claro. Es ahí donde puede haber un poco más de información. Muchas gracias, Hamlet, por habernos acompañado esta mañana. Que pase muy bien. Gracias. Hasta luego. Hamlet Suárez, asesor del GACH también, ¿no? Es un tema seguramente después vamos a tener en estos días más información de este informe que se presenta en estas horas. Es preocupante, y bueno, hay que ver cómo ahora con la presencialidad se empieza a sanear de alguna manera, pero lo escuchábamos ayer, va a llevar 1 año o 2 años quizás normalizarse Dani, todo, ¿no? ¿crees que la carrera de medicina tendrá que adaptar algunas materias o podría agregar materias en referencia a esto? ¿No? El tratamiento yo qué sé, o algún módulo del tratamiento post-COVID, cosas nuevas. No, digo, capaz que sí. Lo que pasa es que las patologías, por ejemplo, el tema de la fibrosis pulmonar, obviamente acá hay un agente nuevo que la está causando, pero no es el único que causa fibrosis pulmonar. Entonces el tema de la fibrosis pulmonar es un tema ya trillado. Ahora más encontramos un agente causal nuevo, ¿no? Claro, más allá de eso, digo, no sé, trabajos en pandemia, cosas que preparen más específicamente luego. Pensando en el después, ¿no? Que serán como temas que tendremos a discusión. Sí, ojalá, estamos todos deseando ya se agregó esa etapa. Humanización sanitaria. Bien, eso está espectacular, humanizar la medicina, ¿no?